Hola, hola a todas nuestras mujeres de Reino, bienvenidas a un miércoles más y hoy vamos a estar hablando acerca de qué pasa después de la muerte. ¿A dónde irás el día que te mueras? ¿Sabes? ¿Existe el cielo y el infierno? Y vamos a estar hablando acerca de todos estos puntos y vamos a estar navegando sobre eso para que, te quede claro realmente a dónde vas a ir el día que te mueras. ¿Tú sabes? ¿Estás 100% seguro? Y vamos a estar tocando temas acerca, de qué es lo que dice la Biblia acerca de eso y de qué onda con lo de las energías, de las reencarnaciones, de lo de las obras o los que simplemente no creen en nada. Bueno, vamos a tocar todos esos puntos, así es que no te muevas y sigue aquí con nosotros. Y hoy no está mi compañera Susi, pero va a estar conmigo la próxima semana ya. Anda ahí haciendo sus asuntos personales, anda de estudiosa la muchacha, la colegiala. Bueno, así es que por hoy me va a acompañar otra vez el pastor Francisco Godoy, así es que le doy la bienvenida a mi compañero fiel de batalla. Al compañero fiel, gracias por estar aquí conmigo y vamos a estar hablando de qué pasa después de que nos muramos. Bueno, se acaba el matrimonio. ¡Ah! Dice que hasta que la muerte los separe. Dice bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Y bueno, este tema salió un poquito cerca del tema pasado que traíamos, pero hay muchas teorías, hay muchos puntos que creen en diferentes cosas. Por ejemplo, unos creen que van a ser salvos porque son buena gente, porque que piensan que se van a ir al cielo simplemente porque hacen buenas obras o porque son buenas personas. Otros creen que en la reencarnación, como el budismo, el hinduismo, ellos creen en que, el día que se mueran, van a reencarnar en otra persona o pueden reencarnar hasta en animales, ¿no? Hasta que lleguen al punto del nirvana. Y también hay otros que creen en que son energía, en que simplemente la persona, que realmente no hay ni cielo ni infierno, simplemente la persona muere y se convierte, ya sea su alma o su espíritu se convierte en energía que anda rondando, ¿no? Y los otros piensan en que simplemente no hay nada, que solamente van a morir y van a caer como en un sueño profundo y ya después de la muerte no existe nada. Ahora, mi pregunta es, entonces, ¿por qué Jesús habló en la Biblia acerca de que tenía que preparar la morada para cuando nosotros partiéramos de esta tierra? Bueno, primeramente saludos a todos los que nos ven, un saludo y vamos a hablar de este tema que es súper interesante porque hay mucho que se ignora acerca de este tema y por eso hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte porque es algo incierto. Así es. Ahora, cuando hablaste de las otras creencias, por ejemplo, los agnósticos o los ateos, ellos creen que nosotros venimos de la nada y cuando acabemos de este mundo vamos a terminar solamente en la materia, claro, que todo es materia, pero ahí hay un gran problema por la razón de que nosotros tenemos sentimientos, emociones, y a través de la historia o a través del tiempo se han visto que hay cosas más allá que solamente lo que es materia. Entonces, no vamos a entrar más allá en ese tema, pero es muy difícil de creer que el universo se creó de la nada. Cuando no hay nada, absolutamente nada, ¿cómo puedes crear algo de la nada? Claro. Es casi imposible. Y a nosotros nos dicen que vivimos en fábulas, pero cuando pensáis de esa manera también es muy ilógico pensar de esa manera. Ahora, todo lo que es el hinduismo y el budismo hablan de la reencarnación, y sobre todo el budismo habla de que una vez que ya llegues a tu punto máximo de ser buena persona, porque la reencarnación depende como fuiste en la vida, en lo que vas a reencarnar después. Puedes reencarnar, por decirlo, en un príncipe o puedes reencarnar en una cucaracha. Todo depende de cómo actuaste en la vida. Entonces, ellos creen en la reencarnación, pero el problema de eso es que cuando tú vas
y llegas a un máximo nivel, que le llaman el nirvana, entonces ya tu energía, tus partículas enérgicas se van al espacio y tú le preguntas, ¿pero qué pasa con esas partículas? Entonces, nadie sabe responder. Y cuando hablamos de otras religiones, entonces no hay una respuesta, siempre como que se llega a la muerte y de ahí no se sabe. Por ejemplo, los ateos dicen, de ahí no hay nada, y no tienen una explicación. Las otras religiones, que es la más común, te dicen que hay un nirvana, pero de ahí no hay respuesta, o sea, no hay nada más, solamente te unes al universo. Y cuando llegamos y leemos la Biblia, ahí donde está la gran diferencia, porque la Biblia te dice qué va a pasar después de la muerte. No es como que llegas a la muerte y se acabó. No, sino que te dice qué va a suceder después de la muerte y cómo vamos a vivir por la eternidad. Entonces el cristianismo es la única, por decirlo así, la única religión que te da una enseñanza desde que estás aquí en la tierra, desde que naciste, cómo naciste, por qué naciste, cómo fuiste creado, todo, hasta después de la muerte y dónde vas a vivir por la eternidad. Entonces el cristianismo es el único que te da la respuesta de todo eso, desde la vida terrenal hasta la vida eterna. Entonces cuando vemos lo que dice Jesucristo, y eso está en Juan, dice que todos los que creen en Él, los que creen en el Padre, los que creen de corazón, dice entonces, Él va a ir a preparar moradas, porque las moradas ya están. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, ya están, ya existen. Ahora, dentro de eso uno puede decir, ¿dónde están esas moradas? O sea, fueron preparadas de nosotros. Algunos dicen que fueron los ángeles caídos que dejaron su morada, entonces la dejaron vacía, porque ellos van a tener un final muy triste, muy desastroso, pero esas pueden estar vacías, entonces nosotros vamos a ir a morar en esas moradas, valga la redundancia. Eso es una cosa que algunos creen, y otros piensan que simplemente Dios, al conocer todas las cosas, sabía y conoce cuántos realmente son sus hijos, cuántos son sus ovejas. Entonces ya las moradas ya están preparadas para nosotros, ya están hechas. O sea, de que sabemos que hay moradas, lo sabemos ciencia cierta. ¿De dónde vienen? ¿Por qué son esas moradas? Y si ya estaban preparadas o no. Entonces, pero eso al final es relevante a lo que estamos hablando, que es acerca del qué pasa después que nos moramos. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, creemos en Dios, hacemos su voluntad, entonces dice que para nosotros hay moradas por la eternidad. Sí. Eso es lo que... Ahora, pero tenemos, por ejemplo, también está la creencia mucho de qué pasa con todos esos, como los que que aman a los animales, ¿no? También dicen, bueno, se fue al cielo, ¿no? O mi perrito se fue al cielo, mi gatito, etcétera. ¿Qué pasa también con esos... ¿Qué pasa también con esas criaturas? Ahora, una de mis preguntas es, porque ahorita vamos a ahondar un poquito más acerca del tema, pero una de las preguntas es, ¿cómo saber en ciencia cierta que lo que tú estás hablando o lo que la Biblia está hablando acerca después de la muerte es lo que es en comparación a las otras creencias? Ahora, si tú estás hablando, por ejemplo, de lo que le dicen la ciencia dura, ¿cierto? Es que esa es la cosa. No hay una ciencia, o sea, algo empírico que digamos, así es. Claro. Porque lo que pasa es que nadie ha regresado de la muerte para decirte que sucedió así. O sea, clínicamente ya estaba muerto todo y que de repente digan, ya viste el cielo y viniste y todo eso. No hay. Ahora, hay mucha gente que lo puede decir que les pasó, pero también cómo lo puedes descubrir, porque tú hablaste de la ciencia. La ciencia es algo que tú puedes observar, que sucede y que es repetitivo. Eso es la ciencia. Entonces, cuando hablamos de a ciencia cierta, no, es imposible saberlo. Nada de lo que hablamos ahora del nirvana, de la reencarnación o de la nada misma que se creó, que del Big Bang, todo eso, no se puede. Todo eso son teorías. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto,
¿Qué es lo que pasa? Es que la prueba que nosotros tenemos es esta, que la Biblia, o se puede decir lo que es la Biblia, lo que es el cristianismo, lo que es seguir a Dios, lo que es su pueblo, sabemos y está dicho desde un principio cómo se formó la creación, cómo fue todo hecho, hasta qué va a pasar después de la muerte y vamos a vivir por la eternidad. Entonces ahí te da un panorama que ninguna otra religión Te la da. u otra creencia te la puede dar. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, ahora, ¿cómo creemos que la Biblia es verdad? Una, porque se escribió con un margen más o menos poco más de 1500 años, con 40 diferentes autores. Y cómo todo puede llevar el mismo mensaje por 1500 años. Y donde hay pruebas históricas de los escritos. De los escritos. Y de las personas que están dentro de la Biblia, hay también pruebas que son existenciales, o sea, que sí existieron. Y claro, y aparte están las profecías. Por ejemplo, lo que se puede decir, la profecía, una de las profecías más famosas en cuanto a los tiempos y reinados, es la profecía de Daniel. Entonces Daniel está hablando de los imperios que iban a venir, incluso hasta da el nombre de Darío, lo cual Darío todavía no existía, el imperio greco todavía no existía, y todo se fue cumpliendo en los días como lo dijo Daniel. Entonces ahí podemos ver también que las profecías se cumplen. Ahora, cuando llegamos a Jesucristo, más de 300 profecías se cumplieron en Jesucristo. O sea, es de loco pensar que eso lo puede hacer cualquier otra persona. Entonces, si nos vamos a números, o sea, a matemática, entonces es increíble. O sea, es muy, muy difícil que en la Biblia, que son 66 libros, estén acorde unos con otros y escritos por más de 1500 años. Y con el mismo mensaje. Y con el mismo mensaje y todo, y aparte las profecías que se cumplieron y las profecías que se están cumpliendo. Entonces ahí tú te puedes ver que la Biblia es verdad. Ningún otro libro te puede hacer eso. No existe otro libro. Y aparte, uno de los libros que se ha prácticamente prohibido en muchas partes es la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la Biblia, específicamente la Biblia, es la que se ha prohibido? Es la que se ha prohibido, se ha quemado, se ha tratado de no publicar por algo. Entonces hay algo más metido ahí. Las cosas no son porque sí nada más, y a través de la historia. Ahora, volvamos un poquito acerca de qué es lo que va a pasar de nosotros después de que nos muramos. ¿A dónde iremos? ¿Por qué es tan importante Jesucristo en la ecuación? Bueno, lo que pasa es que, es decir, ¿dónde está Jesucristo en la ecuación? Es que, como decía al principio, o decíamos, que si nosotros creemos en Jesucristo, entonces dice que los que han creído en mí, entonces yo voy a ir a preparar esas moradas que ya hay, entonces yo las voy a ir a preparar. Y cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo es el único camino que te puede llevar a la vida eterna. El único camino que te puede llevar al Padre. No son las obras, no es una creencia, no es nada, no es la religión, no es nada, solamente Jesucristo. Y por eso yo creo que, Jesucristo vino y constituyó una iglesia, ¿no? Le dice a Pablo que la iglesia y todo, pero más adelante podemos entender que lo que es ser cristianismo, lo que es seguidor a Jesús, no es en sí una iglesia, porque eso se ha querido manipular por mucho tiempo, incluso han habido divisiones y decir, esta es la verdad, yo tengo la verdad, ¿no? Entonces se han creado muchas sectas, y ese es el peligro, porque son sectas que dicen, yo tengo la verdad, nadie entiende la verdad aparte de mí, pero lo que tenemos que entender que Jesucristo, obvio que vino a formar una iglesia, pero lo que más vino a rescatar a su pueblo. Entonces cuando estamos hablando de pueblo, y después uno se puede ir a Apocalipsis, que dice que ya en el cielo, después de los 144.000, que es en el capítulo 7, si no me equivoco, habla
diferentes tribus, diferentes lenguas, o sea, todo diferente. Entonces ahí podemos ver que es un pueblo, que es el pueblo de Dios. No es una iglesia específica, porque cada lugar tiene su cultura. Entonces cuando habla Dios a Moisés, y nos vamos mucho más atrás, que dice que si no obedecieran ellos, entonces el pueblo iba a ser disperso por lugares donde ellos ni siquiera sabían que existían, iban a adorar otros dioses que donde iban a llegar, su descendencia iban a estar adorando, pero de ahí el Señor lo iba a rescatar. Entonces hay una diversidad de cultura que nosotros no podemos exigirle, por ejemplo, a una persona de Indonesia que actúe como nosotros, porque su cultura es diferente. Entonces, para lo que nosotros es una verdad absoluta, para ellos no es tan verdad. Y lo que para ellos es una verdad absoluta, no es tan verdad. Entonces, por eso, el apóstol Pablo dice, entonces ya no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo, o sea, no hay nada. En Jesucristo todos somos iguales. Y la cosa que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo y seguir a Jesucristo. Y eso te va a hacer salvo. Él es el único camino. Es el único camino y no hay otro camino. Y esa es la ecuación más importante. O sea, Jesucristo es la médula de toda ecuación para poder ir al Padre. Mira, ahorita me estaba acordando de un pastor, bueno, que una persona atea o agnóstica le estaba, no me acuerdo, o agnóstica o atea, bueno. La cosa es que lo estaba entrevistando a este pastor. Y le dijo, yo simplemente no creo en nada. Claro. De que yo creo que simplemente cuando moramos, pues voy a caer en un sueño y ya, simplemente. Y él le dijo esto, y me gustó mucho lo que le dijo, porque tiene mucha razón. Le dijo, mira, supongamos, dice, que tú tengas la razón, le dijo. Que el día que muramos, realmente no existe nada. Tú no crees en un Dios, no existe nada, bla, 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 te mueres y ya. Dijo, supongamos que yo tengo la razón, que yo creo en Jesucristo, que yo creo que Él es el único camino al Padre y que al yo aceptar a Jesucristo, yo tengo el camino a irme al cielo, porque yo creo en eso. Pero supongamos que el día que yo me muera, me doy cuenta que tú tenías la razón, le dijo, que simplemente no existe nada. ¿Qué pierdo yo? No pierdo nada, dijo, porque no existe nada. Pero tú, que no crees en nada, perdiste todo. Y yo dije, mira que es verdad. Al final, sea, como lo elijas, salimos ganando. En el sentido de que creímos en Jesucristo, morimos, y como dice la mujer, como dice el pastor, y si es verdad, lo ganamos todo. Claro. Y si no era verdad, simplemente no perdimos nada. Entonces, ahora yo me puedo pensar, como en todos los que piensan acerca de la reencarnación, en de que tienen que tener buenas acciones para reencarnar en algo mejor. Yo lo pienso de esta manera, o de los de las energías también, ¿no? O de lo de las obras. Yo lo pienso. Cuando tú estás dentro del cristianismo, y Jesucristo, nosotros tenemos que llegar a ser como el varón perfecto que era Jesucristo, ¿no? Él nos da una enseñanza. Y nos habla de todas estas cosas que nosotros tenemos que en sí cambiar y mejorar para ser o tratar de ser como Él, ¿no? Y dentro de esas cosas nos insta a las buenas obras. No que necesariamente no en sí que las obras nos vayan a salvar, pero sí nos insta, ¿no? A ayudar al prójimo, perdonar, amar, ayudar a las viudas, etcétera, ¿no? Nos habla también de un comportamiento. Entonces, dentro de todo, estas otras religiones te dicen, bueno, haz esto para que llegues a una reencarnación. Pero dentro del cristianismo, igual el Señor te insta a que tú hagas cambios, te insta a que tú seas una mejor persona, te insta. También dentro del cristianismo están esas características. O sea, de que igual nosotros tenemos que hacer cambios. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Como decía, yo pienso en lo mismo. Cuando muramos, vamos a irnos a esta morada,
¿no? Y vamos a reinar y vamos a estar con Dios por la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Que simplemente quisieron creer en que podían reencarnar en otra persona. Yo digo, ¿por qué quieres reencarnar en otra persona? Yo no sé, en mi pensamiento, este es mi pensamiento, yo digo, hay veces que la vida se pone complicada y es jodida. Digo, que esta vida mejor que se acabe, que venga el Señor, nos vamos y reinamos con Él en paz y alegría y en armonía. ¿Por qué quisiera yo reencarnar? Claro, lo que pasa es que nosotros lo vemos así, pero es que para ellos es como una ley. Entonces, para ellos no es que quieran reencarnar, para ellos es, voy a reencarnar. Ahora, si tú te vas a la India, tienen millones de dioses, o miles de dioses, no sé exactamente una cifra exacta, pero tienen muchos dioses. Entonces, es como, por decir, la Grecia antigua, que también tenía muchas deidades, o los nórdicos, que tenían muchas deidades. Entonces, no son dioses perfectos, porque también cometieron sus errores, y tienen que ser castigados y todo eso. Entonces, cuando tú lo pones de esa manera, entonces tú dices, si yo me porto mal, entonces voy a ser castigado. Si me porto bien, entonces voy a agarrar algo mejor. Ahora, cuando tú le dices, ¿por qué ellos quieren reencarnar? No es que ellos quieran, es que ellos se les enseñan que es así. Ellos tienen que reencarnar en algo. Entonces, su creencia es así. Ahora, hay otra creencia que es por obra, ¿no? Si tú te portas bien, te ganas el cielo. Pero tampoco es así. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que nosotros, así lo dijo un hermano y me gustó como lo dijo porque fue bien sincero, en decir, el hombre no puede dejar de pecar ni tampoco quiere dejar de pecar. Y ahí donde está lo que tú dijiste en delante, decía, bueno, si yo me acerco a Jesucristo, yo tengo que abandonar muchas cosas. Ahora, si tú no te acercas a Jesucristo, no tienes que abandonar nada. Puedes seguir tu vida como tú quieras, puedes seguir pecando y haciendo las cosas como quieras. Entonces, prácticamente te pierdes la diversión de esta vida, por ponerlo de esa manera. Entonces, al final de cuentas, si no hay nada, bueno, por último te divertiste y no te retuviste de hacer muchas cosas que a ti te gustaban hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las cosas de las obras? Como nosotros somos pecadores y siempre lo vamos a hacer. Aunque yo, por ejemplo, en cualquier religión me empiece a comportar bien, pero ya pequé. O sea, ya estoy manchado. No es una cosa que, bueno, borrón y cuenta nueva, porque no es así. Porque tú faltaste a Dios y ya estás manchado. Ahora, en el Antiguo Testamento había una fiesta que era la fiesta de la expiación, que es el Yom Kippur, y la palabra Kippur viene de algo que es tapado. Entonces, el pecado era simplemente cubierto, nada más, era cubierto. Entonces, todos los años tenían que hacerlo y todos los días había sacrificio en las tardes, en las mañanas. Bueno, entonces cuando Jesucristo vino, Él vino a hacer redención de pecados, que es la parte mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora mis pecados no son tapados, ni ocultos, ni estoy manchado. Él vino a redimir, a sacar, a limpiar, a tirar todo. Entonces yo vengo a ser una nueva criatura totalmente. Entonces ahora como yo estoy limpio, ahora yo me puedo presentar delante de Dios sin ningún problema. Claro. Mientras yo hago buenas obras, y yo puedo hacer todas las obras que yo quiera y de la mejor intención y de la mejor manera, pero si no estoy limpio, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? No puedo porque estoy impuro. Y si estoy impuro, entonces cuando yo me presente delante de Dios voy a morir porque estoy impuro. Entonces, por eso Jesucristo es el único camino. No hay otro camino. Porque el que no hay otro lugar donde tú puedas decir que tus pecados realmente sean perdonados. Las buenas obras no te limpian. Las buenas obras lo único que hacen es que tú estés bien contigo mismo, con las demás personas y lleves una vida más plácida, entre comillas, porque, entre comillas, eres una buena persona, pero todavía estás lleno de manchas. Fíjate que ahorita, hablando de eso, me pongo a pensar en las personas seculares
en el sentido, cuando digo personas seculares que no creen en Jesucristo, no creen en lo que estamos hablando, es todo quieren encontrarle una lógica a lo que se conversa, ¿no? O sea, como decir, tú me vas a explicar a mí algo y para yo creerte yo quiero que me haga sentido en mi cabeza. ¿Me entiendes? Porque por eso se dice que mucho de esto para muchos va a ser locura, ¿no? Pero cuando tú quieres explicarle a alguien por qué es tan importante que se acerquen a Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino al Padre. Ahora, yo me pongo a pensar como si fuera una persona secular y me presentan todas estas opciones después de la muerte, como lo que hablábamos acerca de, bueno, si haces buenas obras, te vas a ir al cielo, o si vas a reencarnar, o simplemente los que hablan acerca de la energía, que, bueno, te mueres y simplemente tu energía se va al universo. Se va al universo, ¿no? O simplemente no existe nada. En mi punto de vista, y me dan la opción de que, bueno, y si tú aceptas a Jesucristo, Jesucristo es la entrada para que tú vayas a estar con Dios por la eternidad, donde dice que ya no va a haber más tristezas ni dolor. Una vida feliz, donde va a haber una paz, una tranquilidad, algo que uno no puede dimensionar porque aquí en un mundo terrenal es imposible poderlo tener a esa capacidad. Y cuando te promete que no solamente vas a seguir viviendo por la eternidad en un estado de felicidad, estar con Dios, sino también vas a seguir estando con los tuyos que amas, si se salvaron, en contación, que eso vamos a pasar a otro punto, si se salvaron, o sea, yo voy a poder seguir estando con ellos porque ya no hay muerte. O sea, ya no está esa muerte. Que muchos de los que han perdido familiares se pueden dar que la muerte es algo muy terrible. Esa separación de un ser querido te lastima, te duele y puedes pasar mucho tiempo con un sufrimiento. Pero si a mí me dicen, no solamente eso, sino también vas a poder estar con los tuyos por la eternidad, esto que me ofrecen a mí, de que Jesucristo es el único camino y Jesucristo te va a dar toda esta entrada a todas estas cosas, puede decir todas estas, no sé cómo le podríamos llamar, a todas estas comodidades o facilidades, o no sé cómo lo quieras decir, supera todas las otras opciones que te pueden dar a conveniencia. O sea, si tú lo ves como una manera de conveniencia como ser humano, dices, ¿qué es lo que a mí me conviene más? Es que ese es el problema, mira. ¿Cuál es el problema? Y esto le pasa a muchos cristianos también, no solamente a la gente de afuera. La gente quiere agarrar lo que le conviene, pero lo que quiere, lo que le gusta. Porque una cosa es decir, bueno, me conviene, pero tengo que sacrificar muchas cosas, entonces no lo quiero. Ahora, cuando tú dices, el cielo vas a estar felicidad eterna, no va a haber llanto, y tú dices, ¿tú quieres eso? Sí. Ok, pero ahora tienes que morir para este mundo. No. ¿Me entiendes? No. Entonces, ahí es donde está el problema, porque la gente quiere ir al cielo, todos quieren ir al cielo, nadie quiere perderse, todos quieren ir al cielo. Pero el problema es que aquí no quieren vivir una vida en santidad. Pero esa es la cosa, que eso va pasando. Cuando tú sinceramente aceptas a Jesucristo, eso va pasando paulatinamente. No, es que cuando, mira, hay un error que se comete dentro del cristianismo, y yo lo veo mucho, porque hay un versículo que es el más famoso, que dice, cree en Jesucristo y tú vas a ser salvo por fe. Entonces tú eres salvo por fe, tú crees en Jesucristo y listo. Y eso se predica y eso se habla. Pero en otra parte también te dice que si no tienes santidad, no vas a ver al Señor. En otra parte te dice, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. La voluntad de mi Padre, el que me envió. Entonces, ok, entonces no solamente es por gracia, no solamente es por fe, o sea, también tengo que hacer la voluntad del Padre. Obvio. A Nicodemo le dijo, para entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. O sea, ¿hay otra condición? Claro, porque se le enseña que el amor de Dios, o se puede decir, la entrada al cielo es incondicional. No, tiene condiciones.
Ahora, si queremos hacer una doctrina de un puro versículo y agarrar, tú eres salvo solamente por fe. Solamente cree en Jesucristo, vas a ser salvo solamente por fe. Y dice, amén, ese me conviene si yo lo quiero. Y yo puedo hacer un montón de cosas por fuera. Vivir la vida como una persona regular. Y lo puedes hacer. Pero la Biblia dice que sin santidad no verás a Dios. Entonces también agarramos ese versículo y lo ponemos debajo de solamente vas a ser salvo por fe o por gracia. Después dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero el que no hace la voluntad de mi Padre no entrará al reino de los cielos. Lo agarramos y lo ponemos en esa lista. Después dice, el que no nace de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Lo agarramos y lo ponemos. Hácete esa lista. Entonces nosotros no nos podemos basar simplemente en un versículo y hacer toda una doctrina. Tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia, completo. Ahora, pon esa lista y dile, estas son las condiciones para que tú entres al cielo. Mira, cuando yo te hablo acerca de que, porque yo lo he visto y lo viví también dentro del cristianismo. Por ejemplo, yo entré muy joven y cuando yo entré por decisión, pero en sí cuando yo realmente acepté a Dios fue ya de muy de grande, ya fue mucho después. Y los cambios pasaron paulatinamente. ¿Por qué lo digo? Porque de repente cuando tú estás escuchando la palabra de Dios es viva, es eficaz, como dice, atraviesa hasta lo más profundo. Entonces, sea como sea, nosotros vivimos aquí, en la tierra, vivimos nuestra vida secular, pasamos problemas, o pasamos situaciones, o nacemos en un lugar donde toda la gente de alguna manera está llena de errores o de traumas que van pasando, ¿no? Y se van creciendo. Entonces el ser humano se va creando chueco, con todas estas inseguridades, imperfecciones, etc. Dentro de eso, tú tratas de buscar, todo el ser humano, y yo me he dado cuenta de eso, y el que me diga yo soy 100% feliz, no le creo. No. Entonces, llega un momento en que las personas siempre están en una búsqueda de sentirse bien. Emocionalmente sí. Es lo que más necesitan. Y yo creo que la gente busca la felicidad. Sí, siempre está en constante búsqueda de eso. Incluso hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad. Ahora, lo que pasa es que la felicidad constante no existe. La felicidad momentánea sí existe. O sea, a tal grado que la Biblia no te garantiza felicidad aquí en la tierra. O sea, aunque tú aceptas a Jesucristo, seas lleno del Espíritu Santo, no hay ningún versículo que diga entonces Dios te va a dar felicidad. No, Dios te promete paz. Dios te promete ayuda en los momentos difíciles. Sí. Entonces tú puedes ver que Jesús y Dios y el Espíritu Santo están trabajando para tu bienestar. Pero nunca vas a llegar a ser feliz en esta tierra. No hay nadie que pueda llegar a ser 100% feliz. Felicidad es momentánea cuando te compras una casa, un vehículo, un trabajo que quisiste, o estás haciendo algo que te gusta, un hobby, pero esos son felicidades en el momento. Claro. Todo se pasa. Por eso Salomón, al decir, la vida es vanidad de vanidades, o sea, todo es vacío, todo está hueco. Y por esa razón, es lo que me quería referir yo, por esa razón, los seres humanos siempre estamos en búsqueda de algo, de llenar algo. Entonces, cuando tú decides venir a las plantas de Dios, porque dices, yo necesito algo y a lo mejor afuera no lo estoy encontrando. Tú entras, entonces empiezas a recibir la palabra y dices, bueno, si yo hago estos cambios, quizá voy a hacer este cambio de vida que me va a ayudar. Y así es. El poder de Dios el poder del Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de ti y ya lo que para ti en algún momento, situaciones ya las puedes llevar de otra manera. O sea, ya puedes llevarlas en paz, con tranquilidad, porque aprendes a confiar en Dios. Ahora ya empiezas a hacer cambios. Bueno, sabes que yo decido perdonar porque yo sé que me va a sanar internamente. Lo que muchos ahora están buscando afuera en terapias o están buscando afuera en tantas cosas para sanar emocionalmente, lo cual Jesucristo y Dios, la palabra de Dios, te da aquí todas las opciones de cómo puedes tú sanar internamente. Claro. Entonces yo digo, paulatinamente uno va dejando las cosas porque uno se da cuenta que le hace bien también a uno. Claro, internamente. Internamente. Claro. Pero para eso, yo digo, porque cuando Dios mandó a Jesucristo, ¿cierto? Dios el Padre mandó a Jesucristo y después Jesucristo dijo, bueno, yo tengo que ascender al cielo, pero los voy a dejar al Espíritu Santo.
Entonces Jesucristo dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Hasta este momento estamos trabajando. Y hay un versículo que es muy famoso que dice que Dios es el que pelea por ti. Y esa es la gran, se puede decir, la gran seguridad que nosotros tenemos como cristianos, que Dios es el que pelea por nosotros. Porque tenemos, por ejemplo, Satanás. Satanás significa adversario. Eso significa la palabra Satanás. Cuando hablamos de Satanás, muchos creen que ese es el nombre de Lucifer. Lucifer es el nombre que le da la Biblia. Y Satanás es un apodo, es como una calificación de quién es Lucifer. Y Satanás significa adversario. ¿Qué significa eso? Que va a estar contigo tratando de que tropieces todos los días. Una adversidad va a poner en tu vida. Por eso se le llamó el adversario. O sea, él está en contra de ti todos los días. Sea cristiano o no sea cristiano, él es el adversario de la humanidad. Él va a hacer lo imposible para que tú no te acerques a Dios. Es tu adversario. Y cuando decimos, Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, y ahora Dios pelea por ti las batallas espirituales, entonces eso a nosotros nos trae un descanso. Nos trae un bienestar interno. Ahora, ¿nos da felicidad? No, porque seguimos en una guerra. Seguimos batallando porque el adversario, como dice el apóstol Pedro, dice, si tú piensas que tú tienes una lucha, tienes una prueba y estás con eso, dice, déjame decirte que todos tus hermanos alrededor del mundo tienen la misma lucha y la misma guerra. O sea, no estás solo en esto. ¿No? Pero dice, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él anda buscando, no es que tú pasas por al lado, no, él anda buscando, se anda moviendo, él anda trabajando para devorarte. Entonces, cuando decimos, Señor, entonces, ¿cómo yo lo hago? Yo no lo puedo ver, yo no tengo una vista espiritual que lo puedo ver o ver los espíritus que andan rondando afuera o en la gente, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí donde dice, entonces, yo voy a pelear por ti. O sea, tú no te preocupes, yo voy a pelear por ti. Entonces tú solamente tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer, que es ir y predicar, bautizar, enseñar, discipular. Tú lo haces, yo voy a estar contigo y te voy a ayudar en todo momento. Ahora, cuando llegamos a eso, decimos, bueno, entonces, ¿cuándo yo voy a obtener la felicidad absoluta? Entonces, eso es cuando nos vamos con Dios. Con Dios. ¿Por qué? Porque allá el enemigo no tiene entrada, porque el enemigo ya fue expulsado del cielo, él ya no tiene entrada. Por eso cuando habla de que Jesucristo es nuestro abogado, claro, nosotros pensamos en abogados con corbata y que esté ahí diciendo, no, miren, porque algunos dicen, oh, que el enemigo dijo, tú peleaste, pero él es mi hijo. No es así, sino que como él ya no tiene entrada, Jesucristo, si nosotros llegamos al cielo es porque Jesucristo ya nos lavó. O sea, esa es nuestra abogacía. Nuestra defensa es que somos limpios. Pero el enemigo te acerca a él, pero tenemos a Jesucristo, Señor, perdóname, que él es nuestro sumo sacerdote, perdóname, me lavo en la sangre del Cordero, que es Jesucristo, y con Dios el Padre estoy muy bien. Y ahí es donde yo quiero llegar hablando de lo que es la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Cuál es todo esto? Ahora, cuando nosotros pecamos, Dios es amor, pero otra cualidad muy grande de Dios es que Dios es justo. Dios es justo. Lo bueno, bueno, lo malo, malo. Él puso una ley y dijo, si ustedes siguen esta ley, ustedes serán mi especial tesoro. Y van a ser bendecidos en la tierra. Y van a hacer esto, y van a ser prosperados. Le dijo a Abraham, y de ti van a salir reyes, de ti van a salir príncipes. Y de ti va a salir la promesa que es Jesucristo. Listo, ahí está. Pero, si desobedecen, entonces va a entrar maldición. Si ustedes no siguen mis estatutos, no siguen mi ley, entra la maldición. Okay. Entonces, todo pecado, toda transgresión que se hace contra Dios, aunque sea chiquitita, entonces merecemos castigo. No hay de otra manera, es castigo. Tú mientes, castigo. Si tú adulteras, castigo. Si tú matas, castigo. Si tú deseas otras cosas que no son tuyas, castigo. Si tú robas, castigo. O sea, no importa qué tan grande o qué tan chico, todos merecemos castigo porque fallamos. Y eso es. Ahora, ¿de qué Jesucristo nos viene a salvar? No de lo terrenal, porque es muy pasajero. Jesucristo nos viene a salvar de la ira venidera de Dios.
De lo eterno. De lo eterno. Entonces hay dos caminos, el cielo o el infierno. ¿Cómo tú te aseguras el camino al cielo? Por medio de Jesucristo, porque Él te vino a salvar de la ira venidera. Entonces, antes que llegue la ira, el Señor nos va a llevar. Pero los que no quieran aceptar a Jesucristo van a pasar esa ira y todos van a recibir el castigo correspondiente. Todos. No hay nadie que se salve porque Dios es justo. Entonces, ahí es donde entra lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos. Por eso somos tan insistentes. No para ganarnos un lugar en el cielo, porque solamente al creer en Jesucristo y hacer la voluntad de Dios, ya no la ganamos. Ya lo ganamos, o sea, somos limpios, tenemos esa fe, somos salvos por gracia, no por algo que merecemos, simplemente porque nos humillamos, reconocemos y caminamos con el Señor y al cielo lo tenemos ganado. ¿Por qué predicamos? Para que las demás personas sean salvas y sean libradas de la ira de Dios, porque Dios es justo y va a caer ese castigo. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Podemos nosotros preguntarnos cuándo va a suceder la ira o cuándo va a suceder que el Señor nos llama a su presencia, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Entonces, aquí yo tengo unos versículos que los quiero leer rapidito. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, porque ellos tenían esa pregunta, ¿no? Y se estaban haciendo esa pregunta. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, no cualquier muerto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces nosotros vamos a ser arrebatados. La Biblia no te dice exactamente qué día, qué fecha, pero nosotros vamos a ser arrebatados en algún momento, porque nosotros vamos a pasar la ira. Nosotros no podemos estar en la ira de Dios. ¿Por qué? Porque mismo Jesucristo nos vino a liberar de la ira. Ahora, ¿qué pasa con el que no es pueblo? Ajá, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con el que no aceptó a Jesucristo? Entonces en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Me entiendes, no? Entonces ahí todos van a ser juzgados por sus obras. ¿Por qué? Porque el único que te puede haber librado en vida fue Jesucristo. Y si tú moriste sin Jesucristo, entonces tú vas a ser juzgado según tus obras. Y como todos pecamos, todos pecamos. En algún momento pecamos. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Entonces, vemos que lo primero que leímos, que si nosotros tenemos a Jesucristo y aceptamos a Jesucristo, entonces Él va a venir un día y nosotros vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con Él en el cielo para vivir con Él por siempre. Pero los que no, dice, los que ya murieron hace muchos años, porque dice, aunque los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo van a ser arrebatados primero y después nosotros los que estamos en vida, si todavía estamos en vida. Por el otro lado es todos los muertos que estaban en el sepulcro, en el Hades, los que estaban en el mar, todos. El Señor los va a traer otra vez para presentarse delante de ellos. Y esa es la segunda muerte. Y dice, y ellos van a ser lanzados al lago de fuego, que es una muerte eterna. Ahora, por ejemplo, para las personas que murieron hace muchísimos años, pero estamos hablando de muchísimos años, donde nunca escucharon a quién era Jesucristo, entonces ellos serán juzgados por sus obras. Todos van a ser juzgados por sus obras. ¿Y qué va a pasar con ellos en sí
si nunca escucharon de la salvación de Jesucristo? Claro, lo que pasa es que, mira, Dios puso su ley y dentro de su ley estaba la ley física, la ley sacerdotal y estaba la ley, se me fue, la ley cívica, la ley sacerdotal y la ley moral. Entonces, todo lo que es la cívica y todo lo que era sacerdotal era para su pueblo en aquel tiempo, pero hay una ley que es la ley moral. Por ejemplo, una persona que no cree en Jesucristo, no cree en Dios, es atea. ¿Y qué pasa si matan a alguien? Ellos matan a alguien. No, pues. Van a ser castigados. ¿Por qué? Porque hay una ley moral. No es como que ellos andan sin ley. No, es que hay una ley moral. Ahora, todas las personas, como dice la palabra, que Dios es el que pone el espíritu en el ser humano, entonces como Dios es espíritu, Él es el dueño de los espíritus y Él pone el espíritu dentro del ser humano, entonces nosotros nacemos con una ley moral. Conocemos una ley moral. Aunque no hayamos nunca escuchado lo que es la Torá, la ley de Dios, el Pentateuco, ni siquiera hemos escuchado a Jesucristo, pero hay una ley moral. Entonces ellos van a ser juzgados según sus obras, dentro de esa ley moral. Ahora, uno puede decir, pero claro, nadie es perfecto. Obvio que no. Pero lo que pasa es que Dios, para pesar, dice que Él pesa los espíritus. Entonces, una persona puede hacer mucha maldad y otra persona que solamente fue imperfecta, pero no le quería hacer daño a personas. Pero eso solamente sirve para los que nunca escucharon a Jesucristo, ni nunca escucharon la ley de Dios. No la conocen, no la saben. Entonces, para ellos se va a aplicar esa ley, sus obras. Pero todos los que han escuchado a Jesucristo, sobre todo en el lado occidental del mundo, ellos van a ser juzgados porque dice, si tú me niegas aquí en la tierra, Jesucristo dijo, yo te voy a negar delante de mi Padre. Imagínate. Entonces, aunque esas personas digan, yo hice lo mejor posible, pero Jesucristo dijo, pero tú me negaste. No quisiste recibir. No quisiste. ¿Cuántas personas se les ha hablado y le dicho, mira, acércate? Y ese es uno de los problemas. Pero quisiera leer unos mensajes. Primero, que nos fuimos un poquito. Miros Teísta nos manda a saludar, dice hola, saludos. La pastora Gloria dice bendiciones. Y también dice muy interesante el tema. Y Susi nos manda a saludar también, dice hola, bendiciones. Bendiciones. Así que ahora yo pienso, mira, muchos creen que nosotros vamos tratando de hablarles de Jesucristo a la gente, hablándoles porque como queremos, como que, no sé, nos ven como amenaza. Yo lo encuentro así como una amenaza. Inclusive unos se ponen un poquito más rudos de que no quieren nada. No quieren nada. Yo en lo personal, cuando hablo a alguien y yo veo que no quieren, yo simplemente digo, ok, pues yo no soy insistente en ese aspecto de decir, tienes que creer, porque no, hay gente que realmente no quiere. Y tampoco uno no se va a poner ahí de terco, ¿no? Yo creo que uno les habla, les dice, pues sí, mira, todos los beneficios el solamente aceptar a Jesucristo y todas las cosas buenas que van a pasar en tu vida. Y no hablamos de cosas como bendiciones así materiales, sino simplemente que sí hay un cambio interno. Realmente sí llega a haber, cuando tú te decides a vivir el Evangelio, sinceramente, hacer los cambios que tú quieras, que necesitas hacer, tú sí ves un cambio interno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a todas esas personas? Cuando uno va, les habla y simplemente dicen, no, les cuesta tanto. Eso es lo que a mí me sorprende tanto, les cuesta tanto aceptar algo bueno cuando les ofreces otras cosas y son tan fáciles de aceptarlas. Yo digo, ¿por qué tienen tanto rechazo a lo que es, a lo que es la solución a muchos de los problemas? Muchos de los problemas. Bueno, yo lo veo así, yo veo que la luz no es compatible con las tinieblas. Y de ahí empieza todo. Porque cuando esas personas están en tiniebla, dice la palabra que entonces ellos están en manos del enemigo. O sea, están en manos del príncipe de este mundo, que es Lucifer, Satanás. Entonces, cuando nosotros vamos con la luz a dar el mensaje, entonces hay una guerra espiritual ahí. Lo cual
el enemigo toma sus mentes diciéndole que todo lo que nosotros podemos hablar y ofrecer no es verdad, como le dijo a Eva, no es cierto, Dios miente. Entonces, y aparte porque sea como sea, hay mucha gente que ha echado a perder el nombre del Evangelio también. Entonces, cuando hay mucho sinvergüenza o mucha secta o muchas cosas por obras, entonces la gente se pone reacia también. Porque aparte de que ellos están en las manos del enemigo, ellos también tienen su voluntad propia. Tienen su libre albedrío como lo tenemos nosotros. Entonces ellos van a decir que sí o que no lo quiero. Ahora cuando tú le dices, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando ellos predicaban, la gente le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que decía Pedro, por ejemplo? Tienen que arrepentirse de sus pecados. Pablo predicaba de la misma manera. Tienes que arrepentirte. No hay otra. Tienes que bautizarte y arrepentirte. Ahora, cuando tú le dices eso a las personas, entonces tú tienes que arrepentirte y ya no volverlo a hacer. Y ahí es donde está el problema, porque lo que yo te decía al principio, este predicador que dice, la gente, el ser humano, no quiere dejar de pecar, la verdad. No puede ni quiere dejar de pecar, porque aman mucho su pecado. Y ahí es donde está el problema, porque, por ejemplo, dentro del mismo cristianismo, ¿por qué nadie puede ser perfecto? Porque seguimos pecando. Ahora, no es que seamos pecadores porque ya no lo hacemos con el sagrado de pecar, de ir y pecar, pero pecamos porque somos faltos. Claro. Porque de una u otra manera caemos en la tentación y nuestras concupiscencias, nuestra personalidad nos hacen caer en ese engaño, en ese espejismo. Y tenemos que volver otra vez a Jesucristo, pedir perdón y Jesucristo nos va a perdonar muchas veces, todas las que sea necesario. Pero, ¿cuál es el mensaje? Ya no lo hagas más. Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados, tú eres sano, pero ya no lo vuelvas a hacer. Cuando Jesucristo hablaba de una persona que era liberada, dice que esta persona es liberada de su opresor, hablando del ambiente espiritual, dice, pero si esa persona vuelve a lo mismo, dice, entonces este espíritu que salió viene y al ver la casa desocupada y ordenada, entonces dice, viene y no solamente él, sino que vienen 7 más y hacen morada otra vez en ese ser humano. Y la situación de esa persona es peor que la anterior, que como estaba antes. Entonces, ese es el problema que la gente tiene. O sea, no quiere dejar, vuelve otra vez, mucha gente vuelve a lo mismo. Tú vas a ver gente que dice, no, yo sí quiero, qué bonito, hasta lágrimas lloran, pero después tú los ves revolcándose en el mismo lodo que estaban antes. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque la gente no quiere dejar de pecar. Por ejemplo, en estos tiempos se ha enseñado un evangelio muy light. Tú eres nomás salvo por gracia, solamente quieres Jesucristo y nada más, y vas a ser salvo. Y mucha gente se lo cree. ¿Por qué? No porque la palabra es enfática, no, porque me conviene, es lo que a mí me gusta hacer. Yo puedo seguir haciendo todas las cosas que yo quiera hacer, total que yo crea en Jesucristo, ya soy salvo. Y no es así, porque no es que el Señor se enoje con nosotros, no. Lo que pasa es que el pecado no es compatible con la santidad de Dios. Y para poder ver la santidad de Dios tenemos que ser libres de pecado, totalmente libres de pecado. Y Dios se molesta con el pecado, porque ¿de dónde viene el pecado? ¿De dónde nace el pecado? ¿Me entiendo? No, la raíz viene de Lucifer, viene de se rebelaron en el cielo, llegaron acá, y Dios castigó a muchos ángeles caídos y los encadenó para que no siguieran haciendo más daño aquí en la tierra a los seres humanos. O sea, así de malos. Entonces, Dios está en contra de todo el pecado. Entonces, cuando una persona sigue pecando, entonces automáticamente se hace enemiga de Dios. Y no es que Dios lo quiera detener enemigo, pero esa persona, por su voluntad, prefiere ser enemigo de Dios. Ahora, hay muchos placeres en este mundo y que a la carne le gusta. Por eso el apóstol Pablo dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar al reino de Dios, porque están contaminados. Y ahí es donde están nuestras concupiscencias, ahí es donde están nuestros deseos, ahí es donde se basan nuestras ganas de pecar, porque a la carne le agrada. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que ser realistas.
Por eso nosotros no podemos llegar y condenar a un hermano o a alguien. No lo podemos llegar y condenar. No. ¿Por qué? Porque simplemente a veces la carne, la tentación Está más fuerte que es él. fuerte. ¿Por qué? Porque les gusta. ¿No? Nosotros podemos llevar muchos años de evangelio y aprender mucha Biblia. Y a veces todavía andamos cojeando, a veces nuestros pensamientos, que a veces nuestra actitud, que nuestra manera de ser, nuestro carácter todavía sigue, Como no hay que igual, tener- pero sigue complicado. Por algo la palabra habla mucho del dominio, ¿no? De Sí. dominar, de controlar, de menguar esas partes y para que fortalecer el espíritu y no en sí la carne, que al final de repente andamos más por el otro lado que en vez de fortalecer el espíritu. Sí, pues y entonces la Biblia te dice que tú tienes que manejarte sabiamente, tardo para hablar, pero presto para oír. Porque cómo cuesta, o sea, cuando tú ves algo malo, y ahí te vas, y ahí los latigazos, ¡chas! Sí. No, dice, tardo para hablar. Piensa primero, medita, de dónde viene, por qué lo hace, por qué está así, cuál es la condición de su corazón. Y ya cuando averiguaste todo, escuchaste todo, ya puedes dar un consejo más acorde, como lo decía el apóstol Pablo. Dice, hijitos míos, amados míos, pero le decía, yo los amo. Y por lo mismo le estoy diciendo estas cosas. A veces son fuertes, como dijo a los Gálatas. Tan necios sois, no sean insensatos. Claro. Bueno, ya estamos terminando, pero en sí, en conclusión, ¿qué pasará el día cuando nos muramos? ¿Cómo tendremos entrada al cielo? Estas otras teorías acerca de la reencarnación, de la energía, de que no pasará nada después que muramos, ya hablamos de que en sí no son ciertas, pero en sí, ¿qué va a pasar? O sea, en resumen, ¿podrías resumir en sí qué va a pasar con nosotros después que nos muramos? ¿Y cuál es la clave principal? A ver si lo podemos resumir. Pero es esto. La Biblia es el único libro o la única creencia que te da la respuesta desde un principio A un fin. hasta la eternidad. Es la única. Tú puedes buscar cualquier libro, solamente la Biblia te da esa respuesta. No hay otra religión que te dé otra respuesta. Todas terminan en no sé, quién sabe. En veremos qué pasará veremos. después. Exactamente. En algo inconcluso. Exactamente. Entonces, la Biblia nos enseña que hay dos caminos. Uno, al final, la segunda muerte es el lago de fuego, castigo eterno, o podemos estar con Dios por la eternidad y allá ser felices porque no hay lágrimas, no hay dolor, no hay sufrimiento. ¿Cómo llegamos a eso? ¿O cómo llegamos al infierno? Como todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos castigo, todos merecemos irnos al infierno y después al lago de fuego. ¿Cómo somos liberados de eso? Jesucristo es el único camino que nos puede llevar a la eternidad con Dios el Padre a través de aceptar el sacrificio, porque ese nuevo pacto nos limpia absolutamente, totalmente nos limpia de todo pecado y podemos estar aptos para presentarnos delante de Dios. Y antes que venga la ira, el Señor nos va a arrebatar y otros se van a quedar en las copas de la ira y después el destino final, que es el infierno. Y ahí donde tenemos que en vida elegir lo más sabio, Claro. que es Jesucristo. No sé si lo pude resumir Sí. bien, pero Sí, lo pudiste resumir bien. Y bueno, hemos llegado al final de este programa y esperemos que les haya ayudado todo lo que se ha conversado esta tarde y por qué es tan importante aceptar a Jesucristo, por qué es tan importante saber que sí hay una vida después de la muerte y como decía este pastor, o sea, está en ti elegir. Si tú no quieres creer en nada, está bien, pero el día que llegues a morirte, y como decía él, si tu teoría es correcta de que no existe nada, está bien, no pasó nada. Yo creí en Jesucristo,
morí y vi que a lo mejor, bueno, si no existía nada, no perdí nada. Pero para ti, o para esa persona que realmente ha decidido no creer en nada, y cuando muera y ve que Jesucristo, y que sí hay una eternidad, y que Jesucristo era el único camino, esa persona lo perdió todo. Que no seas tú esa persona, que llegues a la muerte y te des cuenta que lo perdiste todo. Así que yo te invito a que mejor elijas la vida eterna, que elijas a Jesucristo, porque Él es el único camino a la vida eterna, el único camino al Padre. Así que yo te insto para que cuando nos muramos, ahí lo averigüemos, ahí lo averiguas. Y verás que si lo aceptaste, lo ganaste todo. Así es que hemos terminado y nos vemos Muchas gracias por haberme acompañado. Claro, no hay problema. Él es el fiel maestro aquí, que nos viene a ayudar, nos viene a enseñar y también enseñarte a ti. Así que gracias y nos vemos aquí próximamente. Próximamente. Ya Susi viene la próxima semana, así que yo me despido de ustedes. Y a ver cuándo me vuelven a invitar. Así es que no te lo pierdas el próximo miércoles, también traemos otro tema interesante. Y acuérdate, elige sabiamente, elige a Jesucristo, que es el único camino, para que cuando muramos sepas que elegiste bien. Amén. Así que Dios te bendiga.